El éxito de nuestra iglesia son vidas cambiadas de personas que se están multiplicando en otros. Y quiero repetirlo para los poquitos que están tomando apuntes. El éxito de nuestra iglesia son vidas cambiadas que se están multiplicando en otros. Entonces, para los que acabaron de llegar, mi tema es despacito porque voy de afán. Si quieres tener una iglesia grande, hazlo despacio. ¿Por qué? Porque los métodos que hay hoy para hacer crecer a las iglesias rápidamente son igual de dañinas a los métodos que hay para bajar de peso rápidamente. No funcionan. ¿No? Entonces hoy, para que iglesias crezcan rápido, se trae un gran predicador o se busca una persona con factor X. Pero la pregunta es esta: ¿qué si la embarra sexualmente? ¿O qué si esa persona se muere? Otra forma de hacer crecer las iglesias rápidamente es tener eventos especiales con predicadores o músicos famosos. Y eso atrae a las multitudes. Pero las mismas multitudes que vienen a ver ese espectáculo se van a ir detrás de el otro espectáculo que va a ir o que va a llegar a la ciudad. Por eso no funciona. Despacito, porque voy de afán. Otra estrategia es tener una buena marca. Y algunas marcas, cuando llegan a ciertas naciones, porque los jóvenes los han seguido durante años, cuando llega esa marca, y voy a usar simplemente la nuestra, su presencia o algo así, todos se van allí a ver lo nuevo que está llegando a nuestra nación. Pero así como llegan, también se van a ir. El otro método, y mencioné algo al respecto ayer, es tener las reuniones de milagros. Y créame, yo no tengo nada en contra de los milagros. De hecho, es una unción que Dios le ha dado a ciertas personas para atraer a las multitudes. No, la unción de evangelismo atrae a las multitudes y eso es bueno. Pero si tratamos de hacer crecer una iglesia alrededor de estos métodos, así como llegaron las multitudes, también se van a ir. Porque estos métodos lo que hacen es traer a los inconformes de otras iglesias, o lo que yo siempre he llamado la iglesia flotante. Pues en la Biblia vemos que las multitudes también siguieron a Jesús, y la Biblia dice: por los milagros y porque les dio de comer. Otro método que algunos usan para atraer a la gente es dar de comer, la obra social. Y es muy buena, es muy necesaria, pero no puede ser un método de construir la iglesia, porque así como vendrán, así también se irán. Lo sé, porque eso fue lo que le pasó a Jesús. Las multitudes que lo siguieron por los milagros, las multitudes que lo siguieron porque Él sanó a sus enfermos, luego los abandonaron. Jesús les dijo en Juan 6:26: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y luego les dice: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan más bien su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Y ahí en Juan capítulo 6, Jesús de repente comenzó a predicar un poco más fuerte, comenzó a formar discípulos, que es nuestro llamado. Y encontramos
uno de los versículos más tristes en la Biblia, y es Juan 6:66, el número de la bestia. Entonces, ¿qué dice Juan 6:66? Ojo, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Muchos de sus ¿qué? Discípulos. Por esa razón, la mejor manera de tener una iglesia grande es hacerlo despacito. Jesús, aunque tuvo multitudes, Él se enfocó en pocos. No descuidó a las multitudes, pero en la Biblia vemos que Él se enfocó en unos pocos. Tanto sus 12 apóstoles como también otros que lo seguían muy de cerca. La Biblia nos muestra que Él estuvo con ellos, salió a comer con ellos. La Biblia nos muestra que a ellos los discipuló, y ayer les mostré que muchos no han entendido qué es discipular. Discipular es meternos al rancho, discipular es confrontar, discipular es hacer preguntas, discipular es escarbar, discipular es sanar el pasado. Jesús hizo eso con los discípulos, pero Jesús también les enseñó. Jesús les dio ejemplo. Él no solo les dijo tienen que orar, sino que la Biblia dice que temprano, antes de salir el sol, Jesús se levantó y se fue a un lugar en el desierto y se puso a orar. Y por eso cuando los discípulos lo vieron haciendo eso, le preguntaron o le dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista les enseñó a los discípulos. Jesús también los empoderó, los mandó a echar fuera demonios, los mandó a sanar a los enfermos, pero también los supervisó, analizó lo que estaban haciendo y luego obviamente les corrigió lo que estaban haciendo mal. Y todo esto porque Jesús sabía que 12 discípulos bien formados era mejor que tener multitudes que solo los seguirían porque les daba de comer. Por eso multiplicación es el método de Jesús para ganar el mundo entero, o como nos viene diciendo el mundo, Guatemala para Cristo, Chile para Cristo, Argentina para Cristo. El método de Jesús es multiplicación. Dice Mateo 28:19: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, sí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes para siempre. Pero Pablo también le dijo a Timoteo, y esto está en 2 Timoteo 2:2: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo también a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Esto es multiplicación. Si yo invierto mi tiempo, mi fuerza, mis recursos en 2, 3, 4, 6, 10 o lo que usted sea capaz de tener, para que ellos luego hagan lo mismo con otros, vamos a ganar a todo Chile, vamos a ganar a toda Argentina, vamos a ganar al mundo entero. En una ocasión le preguntaron a Billy Graham, y hasta el día de hoy Billy Graham es el evangelista más grande que ha conocido el mundo. Pero un día le preguntaron: si usted fuera pastor
en vez de ser evangelista? ¿Usted qué hubiera hecho? Y él se quedó pensando y luego dijo: yo invertiría 3, 4, 5 años en 12 hombres como lo hizo Jesús. Y luego, después de formarlos a ellos, de cuidarlos, de enseñarles, haría lo mismo con otros 12 hombres. Multiplicación. Esto está en el libro de Robert Coleman, que fue el hombre que Dios usó para cuidar a las personas que se estaban salvando en las campañas evangelísticas. El secreto, uno de los grandes secretos del éxito nuestro. Ahí llegó mi pila nueva, gracias. Cargado ya, carga mi batería. El gran secreto del crecimiento de nuestra iglesia no soy yo, tampoco son nuestros predicadores, tampoco son o es la banda de alabanza que Dios nos ha dado, ni el auditorio contemporáneo que tenemos, no son las luces, no. El éxito de nuestra iglesia son vidas cambiadas de personas que se están multiplicando en otros. Y quiero repetirlo para los poquitos que están tomando apuntes. El éxito de nuestra iglesia son vidas cambiadas que se están multiplicando en otros. Si el éxito fuera yo, ¿qué pasaría con nuestra iglesia si yo me muero? Y eso es la triste historia de muchas iglesias. Se muere el pastor y se acaba la iglesia. Pero el éxito de nuestra iglesia son vidas cambiadas de personas que se están multiplicando en otros. Jesús le dedicó 3 años de su vida a 12 muchachos, a 12 jóvenes, porque eran realmente jóvenes, eran menores de 30 años. Jesús le dedicó 12 años para que ellos después hicieran lo mismo con otros 3, 5, 9 o 12 muchachos, que después harían lo mismo con otros 3, 6, 5 o 12 muchachos. Es el principio de multiplicación. Pues cuando nosotros aprendimos la estrategia celular, en ese momento llegó al mundo una película que se llamó Cadena de Favores. No sé si lo vieron, y si no lo han visto, véanlo, porque es una película en donde un muchacho que decide afectar el mundo entero, porque ese fue el reto que le dejó el profesor, él entendió este principio de multiplicación. Y ahí entonces, para cambiar el mundo, recuerdo que él hasta lo pintó en un tablero. Él dijo: si yo le hago el bien a 3 personas y dejo esa semilla sembrada en ellos, para que hagan lo mismo en otros 3, voy a cambiar al mundo entero. Ahorita en el viaje, al venir aquí, el pastor Nelson me habló de algo que ustedes hacen. Y es que, o muchos de ustedes en Manantial hacen, y es que tienen sus hijos naturales, pero tienen algo que llaman los hijos del corazón. ¡Wow! Cuando él me habló de eso, yo quedé impactado y dije: ¿y eso cómo les llegó? Dice: no, pues nuestro pastor principal nos enseñó. Y entonces, para los que no saben, me imagino que todos saben, pero yo no lo sabía, Dios les ha puesto en el corazón de ustedes 1, 2 o 3 personas que reciben en sus casas y que aman como si fueran sus hijos y que invierten sus vidas en ellos. Yo dije: wow, qué bendición. Y lo que veo es que esto se está multiplicando en muchos. Están haciendo lo mismo. Están tomando personas que han sido abandonadas, personas víctimas de la
divorcio, del abandono de sus padres, y están siendo como los papás en sus vidas. Si esto lo logramos multiplicar, imagínense el impacto que vamos a tener sobre la humanidad. Ese es el principio de multiplicación. Pero así como lo están haciendo con hijos, lo pueden hacer también con discípulos. Pueden invertir 3, 4 años en formar a esa persona que está llegando a sus grupos de fe, se llama así. Imagínense, grupos fe. Llegar, invertir tiempo, amarlos, sanarlos, formarlos, empoderarlos para que luego ellos hagan lo mismo. Despacito, porque voy de afán. Al comienzo parece que no crece. Y yo todavía tengo esa imagen en el avión donde nuestra iglesia solo tenía 700. Y supe de esto porque nuestro vuelo a Bogotá tuvo que ser desviado a Cali y nos mantuvieron en el aeropuerto de Cali como 3 horas. Pero ahí comenzamos a hablar con todos ellos. Y eso que generó en mí una rabia, un dolor, un espíritu competitivo, Dios lo usó para la iglesia que hoy tenemos. Porque sí, nuestra iglesia no estaba creciendo rápido, pero lo que estábamos haciendo, y es lo que voy a compartir ahorita, lo estábamos haciendo bien. Y eso comenzó a multiplicarse y a multiplicarse. Todas esas otras iglesias alrededor de la nuestra que crecieron así rápidamente, hoy ya no existen. ¿Por qué? Porque lo hicieron muy rápido y lo hicieron mal. Nosotros lo hicimos despacito, pero lo hicimos bien. Mire lo que dice Efesios 4:16. Cristo hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Aquí está hablando de nuestro cuerpo físico, pero también está hablando de la iglesia. Cristo hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte del cuerpo, al cumplir con su función específica, cuando encontramos el lugar para cada persona en nuestros grupos fe, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece. Ahí habla de crecimiento como iglesia, pero añade algo más que muchos pasan por alto: y está sano. Lo que hace que nuestras iglesias crezcan es que sean iglesias saludables. Vuelvo a leer. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y además lleno de amor. Uy, me le bajan. Hace 25 años yo creo que el pastor Edmundo lo oí predicar. Fue un mensaje, o fue uno de los mensajes que me transformó, que puso el fundamento de nuestra iglesia. No sé si usted lo recuerda, fue el bautismo de amor. No, que lo que yo recibo, yo debo impartirlo, darlo a otros. Todo esto está aquí en este versículo. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Estos principios lo aplicamos a nuestra iglesia. Al comienzo fue muy lento, pero lo que hoy vemos es algo impactante. Yo creo que en el mundo no hay un crecimiento tan constante y permanente como el nuestro. Despacito, porque voy de afán. Comenzamos poco a poco poniendo un fundamento que luego se multiplicó, y hasta el día de hoy nuestra iglesia tiene un crecimiento desde 1999 hasta el día de hoy, un crecimiento del 20% anual. Hagan la cifra,
700 por 20%, y eso serían 840 por 20%, y eso por 20%. Con razón estamos llegando a los miles y miles y miles y miles. Pero el gran secreto es despacito, porque voy de afán. Si yo lo hago bien al comienzo, seguirá bien para toda la vida. Pero si lo hago mal desde el comienzo, seguirá mal para toda la vida. Y esa es la triste historia de muchas iglesias. El éxito de un líder en nuestros grupos fe, como se llaman acá, no es cuánta gente tiene su grupo, no. El éxito es en cuántos te has multiplicado. Nosotros llegamos a tener unos grupos que crecieron mucho, pero no entendieron el principio. No, el principio no es que crezcas. El principio es que te multipliques. En cuántos te has multiplicado. Pero no solo eso. No es cuántos tienes debajo tuyo, porque hoy muchos se jactan de, yo tengo no sé qué cuántos líderes. No es cuántos están debajo de ti, sino cuántos están igual que tú. ¿Por qué? Porque la estrategia celular al comienzo es una relación vertical. Yo soy pastor o soy líder de estos 10 o de estos 15 o de estos 30. Pero si tú eres líder de 10, 20, 30 durante 15 años, eres un total fracaso. Porque no se trata de cuántos tienes debajo de ti, sino de cuántos has puesto a tu lado. Toda relación vertical. Y si seguimos el modelo de Jesús, toda relación vertical en 3 años se tiene que convertir en una relación horizontal. Entonces, escriban esto: hazlo despacio, pero hazlo bien. Tenemos que asegurarnos que el punto de partida de nuestra cadena sean bien discipulados. Si no discipulas bien a los 3 que Dios te ha dado, o a los 5 o 10 que Dios te ha dado, no vas a tener una unción de multiplicación. Porque la unción de multiplicación Dios solo lo da si lo estás haciendo bien. Entonces, para los que tienen iglesias chiquitas en este momento, no se preocupen, no se comparen con otros, pero por favor trabajen y hagan bien el trabajo con esos pocos. En 3 años comenzarán a ver el fruto. Lo vi en mi vida. Entonces, para esto lo más importante es el pastor. El pastor es el tope. Lo más importante soy yo. Si el pastor es mediocre, ¿qué vamos a tener? Una iglesia de mediocres. Si el pastor es mundano, y hoy hay mucho pastor mundano, hay muchos pastores que no han puesto límites. Si el pastor no ha puesto límites en su vida, lo mismo va a pasar con sus discípulos. Por eso yo no hago muchas cosas que otros están haciendo. Hoy hay pastores que dicen groserías. Hoy hay pastores que dicen mentiras. Hoy hay pastores adictos al juego. Y podría seguir con una lista larga de lo que hoy estoy viendo en muchos pastores. Todo lo que yo hago, mis discípulos lo harán 3, 4, 5 veces más. Piensen en eso. Entonces, el primer principio: despacito porque voy de afán. Segundo principio: hazlo despacio, pero hazlo bien. Si el pastor es mediocre, la iglesia va a ser mediocre. Si el pastor es mundano,
la iglesia va a ser mundana. Miren lo que Pablo dice. 1 Corintios 10:23. Ustedes dicen, y hay que leer la Biblia bien, eso quiere decir que hay que aprender las reglas de ortografía, entre comillas. Se me permite hacer cualquier cosa. Entonces aquí Pablo cita lo que una iglesia mediocre dice. Ay, a mí se me permite hacer cualquier cosa. Pero Pablo luego dice, sí, pero no todo conviene. Dicen, entre comillas, se me permite otra vez hacer cualquier cosa. Pablo dice, sí, pero no todo edifica. Y luego viene una frase que a nosotros nunca se nos puede pasar por alto, y es el siguiente: que nadie busque su propio bien, sino el bien de los demás. Sí, podemos hacer muchas cosas que están haciendo en el mundo, pero eso no quiere decir que nos convenga ni que va a multiplicarse bien. Todo lo que yo hago, mis discípulos lo harán 3 o 4 veces más. Mis adicciones, mi mal genio. En Colombia durante muchos años tuvimos pastores mal geniados. Hoy hay predicadores aquí mal geniados. Cuando yo los oigo digo, ay, pobre iglesia. Y todos igualitos. Porque hijo de tigre sale ¿qué? Pintado. Si el pastor es grosero, todos serán groseros. Hoy uno de los predicadores más famosos en Estados Unidos diciendo grosería en sus YouTubes. No, que es que le quiero llegar a la nueva gente. Esa no es la forma de hacerlo. Jesús no haría eso. Si el pastor es orgulloso, la iglesia será orgullosa. Si el pastor es inseguro, la iglesia será insegura. Si el pastor es mentiroso, la iglesia será mentirosa. Si el pastor es fariseo o legalista, la iglesia será igual. Si el pastor es lujurioso, mujeriego, lo que sea, aunque la iglesia no tenga ni idea de lo que haga a escondidas, esa unción se multiplica. Los que están atados a la pornografía, así serán los de su iglesia. La unción de multiplicación, Dios no se la da a cualquiera. Dios solo se lo da a los que Él considera, yo quiero una iglesia así. Piensen en eso. Porque muchos dicen, no, pues nadie ve lo que estoy haciendo. Esto lo hago porque no tengo convicción de pecado, o esto lo hago porque a mí me parece, y piensan así. Muy bien. Pero yo me he dado cuenta que Dios solo bendice con una unción de multiplicación a los que Él quiere bendecir. Él solo trae esa gracia a los que están viviendo una vida al nivel de Jesús. Hoy muchos líderes y muchos pastores la están embarrando sexualmente porque ese es el manto que recibieron del pastor principal. Se llama multiplicación. Pero por otro lado, si el pastor es santo, la iglesia va a ser ¿qué? Santa. Si el pastor es un hombre de oración, la iglesia va a ser ¿qué? Una iglesia de oración. Si el pastor lee la Biblia todos los días, en esa iglesia ¿qué? Van a leer la Biblia todos los días. Si el pastor es un hombre de fe, la iglesia será una iglesia de fe. Si el pastor es una persona alegre, la iglesia será alegre. Si el pastor es próspero, todos serán prósperos. Si el pastor es humilde, todos serán humildes. Yo recuerdo que antes yo le daba palo a la iglesia, pero porque yo estaba frustrado. Yo decía, pero es que aquí no adoran. Y el Señor me dijo, el problema no son ellos, el problema eres tú. Pero es que aquí no dan sus diezmos. El problema no son ellos, el problema eres tú. ¿Se han dado cuenta que cuando un pastor comienza a tirar palo, realmente está hablando de sus luchas? Entonces un día el Señor me dijo, el problema no es tu iglesia, el problema eres tú. Y por eso
como dice Michael Jackson, I'm starting with the man in the mirror. Yo le enseñé esa canción. Yo tengo que empezar con el hombre que estoy viendo. ¿Dónde? En el espejo. Dice Mateo 12:33, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Lo voy a parafrasear. Una iglesia se le identifica por su fruto. Si el pastor es bueno, su fruto será bueno. Si el pastor es malo, su fruto será malo. Lo mismo con sus grupos fe. Un grupo se identifica por el líder. Si el líder es bueno, el fruto, sus ovejas serán buenas. Si el líder es malo, su fruto será malo. Y esto tiene que ver con mi primer mensaje de ayer. Por eso es tan importante trabajar en qué, en la tierra en la cual está cayendo la semilla. Entonces, por eso Dios nos va a confrontar. Y hace ya muchos años yo entendí, y porque fui a un congreso a aprender una estrategia. Y recuerdo que tomé apuntes y conocía muy bien la estrategia de multiplicación. Pero regresé a mi casa entendiendo que no es una estrategia, sino que es una unción que Dios pone solo sobre los que Él quiere que se multipliquen. Y por eso Dios nos va a llevar al lugar de la confrontación. Dice Mateo capítulo 4 versículo 1, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a la tentación. Muchos creen que fue el diablo el que lo llevó. No, fue el Espíritu Santo. Y eso mismo hizo Dios conmigo y se lo compartí ayer. Y hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo. Permanentemente me lleva al lugar de la tentación a ver cuál va a ser mi reacción. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Él permite estas situaciones para ver cuánto vamos a aguantar, porque la prueba significa cuánto aguanta, cuánta presión va a aguantar, cuánta competencia, cuánto pecado, cuánto lo que sea va a aguantar. Y quiero mostrarles brevemente cómo el Señor trabajó con sus discípulos. En primer lugar, y esto es algo de lo que es hacer discípulos, cómo trabajó Jesús con sus ataduras sexuales. Ayer les hablé de la pasaje de la mujer samaritana, ¿recuerdan? Que los mandó a todos, vayan a comprar pollo a Samaria. Y todos se fueron a comprar pollo a Samaria. Y cuando regresaron, ¿qué pasó? Encontraron a Jesús ¿con quién? Con una chilena divina, ¿recuerdan? ¡Wow! Y entonces ahí comenzaron a pensar, ojo que esto es la confrontación. Con razón nos mandó al pueblo a comprar comida, porque Él la quería solo para Él, ¿o no? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca o pensamos. Y después Jesús, ¿qué les dijo? Yo estoy seguro que camino, la Biblia no nos cuenta todo, pero yo creo que siguieron caminando y Jesús les preguntó, ¿qué piensan? Que me la rumbié. ¿Por qué? Porque Él estaba formando discípulos. Y tristemente esto no se está haciendo hoy en nuestras iglesias. No estamos formando discípulos. Jesús también confrontó las luchas sexuales, no solo en los hombres, sino también en las mujeres. ¿Por qué creen ustedes que dentro de su equipo de trabajo tenía una mujer tan bonita, dicen, como María Magdalena, para sacar la María Magdalena que estaba en las otras mujeres? ¿Por qué? Porque hoy
Son más las mujeres atadas tristemente sexualmente que los hombres. Hoy nosotros estamos trabajando con niñas que sienten atracción hacia niñas. Y estoy hablando de mujeres que aman a Dios, pues están siendo tan bombardeadas por las redes sociales que eso es lo que está pasando. Las mujeres cuando ven pornografía no de hombres. ¿Quién quiere ver esa cosa tan horrible? Ven es a las mujeres. ¿Para qué? Compararse con ellas, para odiarse. Por eso Jesús, dentro de su discipulado, trabajó las luchas sexuales tanto en los hombres como en las mujeres. Pregunto, ¿ya fuiste discipulado? ¿Alguien te hizo preguntas claras con respecto a tus luchas sexuales? Porque Jesús lo hizo. Las luchas sexuales es el área en donde más tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque cuando un hombre de Dios cae sexualmente, se destruye todo. Esto es lo que pasó, el escándalo más grande a nivel mundial cristiano. No voy a decir nombres, pero ustedes saben a qué me refiero. Todos los productores de televisión, todo el mundo lo sacó como wow, la gran noticia. Son los videos más vistos. Es la vergüenza más grande para nosotros, los cristianos. No debe ser motivo de querer ver, sino de sentir dolor. Pero ¿dónde se inicia todo? Nunca fueron discipulados. Yo pregunto, ¿cómo pudo una persona con semejantes ataduras sexuales estar predicando en un púlpito? ¿Cómo pudo ser pastor? ¿Cómo pudo llegar a tener tanta influencia? Ya cuando cae dice, es que yo fui abusado cuando fui niño y a mí nadie me hizo nada. El problema tiene que ver con que no fueron discipulados. Por eso, despacito porque voy de afán. A veces los de alabanza me dicen, pero ¿por qué nos toca esperar tanto tiempo? Porque cuando tú caes, caen como 1000 detrás de ti. Despacito porque voy de afán. Una sola embarrada sexual puede destruir tu vida para siempre, tu iglesia para siempre, pero también todo tu ministerio. Un año antes de empezar nuestra iglesia, yo me casé 3 meses después de empezar la iglesia. Entonces, un año antes de casarme, cuando estaba todavía noviado con mi esposa, me involucré emocionalmente con una niña. Y aunque odio esa etapa en mi vida y quisiera que nunca hubiera pasado, hoy le doy gracias a Dios por eso. Porque eso fue lo que Dios usó para mostrar que había cosas en mí con las cuales yo tenía que trabajar. Dice en 1 Corintios 10:12, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. No tengo tiempo para contarles todo porque fueron muchas las cosas que me llevaron a involucrarme emocionalmente con esta niña. Ojo, emocionalmente, no más. Porque algunos comienzan a pensar más allá, no. Fue un involucramiento emocional que afectó mi noviazgo. Cuando esto sucedió, lo increíble es que comenzaron a pasar otras cosas. De repente me di cuenta que en la iglesia había otras niñas y estaban enamoradas de mí. Eso jamás me había pasado. Yo era el feo del barrio. Lo que pasa es que mi esposa me cotizó en el mercado. Mi esposa comenzó a hablarme bien y eso me hizo verme como muy guapo. Y de repente fue como wow. Sin embargo, como yo quería agradar al Señor, no pasaba la raya, pero había algo, había una atracción. Y esta niña lo sabía.
Y yo estaba jugando con eso. Y luego otras niñas. Y luego me llamó una novia de hace 10 años. O ni siquiera fue novia. Una niña que también me había gustado, pero nunca hubo nada. Me llamó. Y todo esto en un mismo momento. Fue como un infierno para mí que me estaba gustando. Y ahí yo le doy gracias a Dios por las personas que Él pone en nuestras vidas para confrontarnos. Y la persona que Dios usó fue mi mamá. Por eso cuando yo me casé, yo miré a mi mamá y le dije, gracias. Porque gracias a ti yo llego virgen al matrimonio. Y esta es otra historia. Cuando yo tenía una novia que no era tan buena, que se me empelotó en toda su gloria. Cuando eso me pasó, ¿sabe qué? ¿A quién vi? A mi mamá entre los dos, como, ¿la tocas? Pero ¿saben por qué? Porque mi mamá estaba sobre sus rodillas orando. Porque los grandes hombres de Dios somos el resultado de mujeres que oran. Por eso cuando me casé le dije, gracias mamá. Pero en este caso, ya 4 años después, ella me confrontó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Cuando ella me dijo eso, yo vi, wow, mi pecado salió a la luz. Todo era emocional, todo era mental. Pero cuando tenemos personas que Dios ha puesto sobre nosotros para formarnos, y como en nuestra iglesia mi pastor nunca me discipuló, le tocó a mi mamá. Por eso yo hago un pedido, por favor, hagan su función, discipulen a sus ovejas. No se trata de condenarlos, pero sí de hacerles preguntas claras. Y el material que hemos desarrollado tiene preguntas así de claras, porque eso es hacer discípulos. Cuando ella me confrontó, corté totalmente con esa niña y me alejé de todo. Pero no solo eso, tomé decisiones que hasta el día de hoy las he cumplido. Establecí límites que yo no puedo pasar y que jamás pasaré. Pero así como Jesús confrontó las ataduras sexuales en sus discípulos, también confrontó su amor por el dinero. ¿Y cómo lo hizo? Ojo, poniendo a Judas como el tesorero de los diezmos de la iglesia. O sea, ¿quién hace eso? Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús seguía creyendo en Judas. Jesús tenía la esperanza de que al darle esa responsabilidad, él sería liberado. Pero en vez de eso, en vez de ver como, wow, ¿quién soy yo para que me visites? ¿Quién soy yo? Como lo que hizo David, para que te acuerdes de mí. Judas, porque a David también le pasó. Judas comenzó a sentirse cada vez más orgulloso y a hundirse más y más en su amor por el Señor, y traicionó a Jesús por 30, la Biblia dice, miserables monedas de plata. Pero lo mismo pasó con Pedro. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, delante de todos los demás. O sea, imagínense, es como si aquí el pastor Sergio Hornung viene y me confronta y me dice delante de ustedes, lo que acabo de predicar es el diablo mismo, apártate de mí, Satanás. O sea, yo me sentiría humillado, avergonzado. Así se sintió Pedro. ¿Por qué Jesús lo hizo? Porque había situaciones en su vida con las cuales él tenía que trabajar. Y sabe, ya que hablamos de Satanás, una de las áreas en donde muchos cristianos la embarran es que no conocen nada acerca de Satanás. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuál es la primera? Echarán fuera demonios. Pregunto, ¿a ti ya te las echaron fuera? No, es que el que está en Cristo nueva criatura es. Sí, pero el diablo es diablo. Yo no creía en demonios, pero
mi esposa venía luchando toda su vida con depresión y teníamos en la iglesia una mujer ungida con el Espíritu Santo para echar fuera demonios, y ella me decía: yo quiero que ella ore, yo quiero que ella ore por mí. Le dije: no, 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 yo no le voy a dar ese privilegio a esa señora porque se le va a subir a la cabeza. Pero ella, yo no sabía lo que era la depresión. Los que no hemos tenido luchas con ansiedad o depresión, no tenemos misericordia. Y ella decía: lo necesito, lo necesito. Entonces yo le dije: muy bien, pero yo te acompaño. Y recuerdo que fui y la acompañé. Pero antes de ir, le di 5 razones por las cuales yo jamás me sometería a la liberación con esa señora. Y cuando comienza la liberación, esa señora dio 5 razones por las cuales muchos no se someten a la liberación. Y mi esposa me miró como... Entonces yo recuerdo que yo me quedé ahí al lado. Dije: sí, yo voy a orar por ti. Pero dije: yo me voy a meter. Y comienza ahí a orar. Mire, yo nací en un hogar cristiano, pecados casi no había cometido, pero cuando ella comienza a orar, comienza a salir un moco de mi nariz. Por eso es que le dan a uno yo decía: uy, reprendo al diablo, ¿qué es esto? ¿Qué es? Y comenzaba a llorar, a moquear. ¿Por qué? Porque estaba reprendiendo bloqueo a su vida de oración. Y ese era mi fortaleza. Y mencionó otros más, y era impresionante la liberación. Pero aquí está lo lindo de Dios: no le mostró otra cosa que había en mí. Porque tristemente esa señora que liberaba también era una chismosa. Y luego de liberar le contaba a todo el mundo: ay, yo le eché fuera el demonio a Andrés Corson y bla, bla, bla. Pero Dios fue lindo, no le contó nada. Pero 2 noches después me levanté a la medianoche, o el Señor me levantó a la medianoche, y me fui a orar. Y cuando oré, comencé a renunciar a imágenes que Dios puso en mi vida, de una película que vi cuando tenía 12 años, que quedó marcado ahí. Pero muchos cristianos no creen en liberación. Por eso, despacito, porque voy de afán. Durante 4 años antes de esto, Dios nos enseñó todo acerca de la liberación. Luego tuve el privilegio de traducirle a Neil Anderson, no sé si lo conocen. Y Neil Anderson no es pentecostal, es un bautista. Y él me enseñó principios impresionantes de liberación. Él me dijo: porque yo no soy pentecostal, muchos creen que no tengo los dones del Espíritu Santo. Le dije: pero me digo, todo lo contrario, yo tengo revelación, yo veo demonios, yo veo, a veces el Señor me muestra la raíz de muchas de sus ataduras. Pero a diferencia de los pentecostales, yo creo que los dones operan juntos. Cuando Dios da una revelación, hay que pedir otro don, se llama sabiduría. Y sabiduría, Dios dice: no digas nada, porque muchos por decir bloquean la liberación. Wow, cuando yo aprendí eso fue tremendo. Y él me enseñó, porque hay 2 formas de echar fuera demonios. Uno se llama el principio de poder, poder de Dios que está en mí en contra del poder del demonio que está en el otro. Ese es espectacular, pero no siempre trae resultados. Neil Anderson me enseñó que los demonios son como las ratas. Donde hay basura, ahí están las ratas. Y dice: muchos cristianos se enfocan más en las ratas que en la basura. Y nos enseñó la mejor forma de liberar a las personas es: saca la basura y se irán las ratas. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Pero hoy muchos cristianos, porque no fueron discipulados totalmente, no saben hacerlo. Por eso, despacito, porque voy de afán. Y lo siguiente: hazlo despacio, pero hazlo bien. Bueno, se me acabó mi tiempo hace mucho. Nos ponemos en pie. Y Señor, yo te doy gracias, porque yo sé que muchas iglesias aquí son chiquitas, pero lo que tienes para ellos es algo impresionante. Y quiero que ahí, con sus ojos cerrados, van a creer lo que Edmundo nos habló ayer en el don de revelación. Dios les va a revelar sueños y visiones de lo que va a llegar a ser sus iglesias. Van a verlo, ¿lo ven?
Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla. Señor, trae revelación. O sueña con lo que quieres. Manantiales en donde quiera que estén. Pero ahora, Señor, yo te pido que tú les des discernimiento de espíritus. Revela qué chukis hay en sus vidas, qué demonios hay en sus vidas, en sus mentes, con los cuales tienen que trabajar. Muéstrales que el tope de lo que tú quieres son ellos, que tenemos que empezar con el hombre que vemos en el espejo, con la mujer que vemos en el espejo. Que hoy entendamos que no nos has dado esa bendición porque no estamos listos, porque nos multiplicaríamos en hombres iguales de enojados, de amargados, de religiosos, de legalistas, de lo que somos nosotros. Y te pido, Señor, que aunque ya quizás no tengamos a alguien que nos discipule, te tenemos a ti. Y quiero que le den permiso al Señor para que los confronte. Señor, te doy permiso para que me confrontes. Te doy permiso, cara, para que lo hagas. Y durante los siguientes meses Dios va a permitir situaciones como lo hizo conmigo, como lo hizo con Pedro, para mostrar áreas en nuestras vidas en donde vamos a tener que ser formados. En el nombre de Cristo Jesús. Pero también pone esa palabra ahora mismo en su corazón. Despacito, pero hazlo bien. No te canses de hacer el bien. No te canses de orar cada mañana. No te canses de ganar tus batallas en oración. No te canses. Y Señor, yo te pido que ahora mismo todo demonio que está bloqueando su vida de oración, que está bloqueando los sueños y visiones, sea atado y encadenado, y que ganen, Señor, sus batallas en el lugar de oración. Que se den cuenta, Señor, que tú los has puesto en un lugar visible, pero por eso son tan responsables. Señor, de antemano prohíbo toda culpa, toda condenación que el enemigo quiso traer a través de mi prédica. Señor, que se vaya ahora mismo, porque tu palabra dice: ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Señor, ninguna culpa, ninguna condenación. Pero por otro lado, el Señor te dice: ve y no peques más. Estás sano, estás libre, pero hoy mismo vas a tomar decisiones. Le vas a rendir cuentas a tu pastor, o a tu esposa, o a tu mamá, o al que sea. Señor, que tu gloria llene este lugar. Y ahí con sus manos levantadas empiezan a orar en lenguas. Señor, como veíamos ayer, queremos sacar las cenizas de nuestras vidas, sacarlas del campamento. Queremos, Señor, dejar la hipocresía. Yo te pido que seamos predicadores, como Sergio nos decía, transparentes, que podamos hablar de nuestras luchas porque hemos logrado la victoria. Pero también te pido que sobre estos carbones ahora mismo mandes fuego, y sigan orando en lenguas. Se apagó ese fuego, sigan orando en lenguas. Aviva la llama del Espíritu Santo que está en ti, porque Dios tiene cosas grandes para ti, porque Dios va a hacer algo nuevo. Límpiame, puedes tomarlo.